Cuando Raquel tenía alrededor de 5 años, la llevamos a hacer una terapia que nos cambió la vida para siempre. Y yo sé que muchos de ustedes me han escuchado hablar de la terapia MERT. Y es algo que quiero seguir discutiendo porque me parece demasiado importante. Cuando existe una herramienta tan poderosa, hay que discutirla, hay que hablar sobre ella. Pero más allá del autismo, ¿qué es esta herramienta? ¿Qué está pasando en el cerebro del ser humano? ¿Cómo ese cerebro se puede modificar, mejorar? Y es por eso que hoy quiero hablar con la doctora Yesenia McLean del tema. Bienvenida. Hola, buenos días, Miriam. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo te quiero mucho y yo le voy a explicar a todo el mundo por qué. Tú llegaste hacia nosotros trabajando y todavía trabajas en la oncología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cáncer. Y tú me dijiste algo tan importante cuando hablamos. Me dijiste, yo trabajo fin de la vida. Yo quiero pensar a trabajar prevención. Exacto. Quiero trabajar antes de que ya sea demasiado tarde. Y por eso te metiste en este mundo, ¿cierto? Exactamente. ¿Cuál fue tu primera impresión de este mundo cuando empezaste a meterte en lo que era la neuromodulación cerebral? O sea, este mundo nuevo para ti. ¿Cuál fue tu primera impresión? La verdad que cuando yo llegué aquí, para mí fue como abrirme los ojos a otro mundo, ¿no? Porque como bien dices, trabajo en un hospital de cáncer y lo que yo veo ahí es ya lo último que se puede hacer por un paciente. Entonces, llegar aquí y ver que ustedes tienen una herramienta en donde una persona tiene la posibilidad de realmente llevar su vida por otro camino totalmente distinto, para mí eso me voló la cabeza, porque yo dije, yo quiero trabajar allí. Ver cómo funciona el cerebro. O sea, en medicina nosotros nos enseñan el cerebro de lo básico, ¿no? Uno da neuroanatomía, damos eso un semestre, pero es como lo general, ¿no? A menos que tú quieras ser neurocirujano o neurólogo, que ya profundizas, sabes lo básico. Pero realmente cuando te enfrentas al mundo de medicina, ya la parte cerebral no es un tema. O sea, eso es como algo que para otra persona. Está en automático y eso es para el especialista. Entonces, ver que aquí se enfocan en saber cómo funciona el cerebro, cómo un niño o incluso un adulto, lo que está realmente sucediendo y cómo poder mejorar eso. Para mí eso fue como lo que me atrajo y yo dije, yo quiero trabajar allí porque es todo lo opuesto a lo que veo. O sea, yo en el oncológico veo los pacientes ya morir. Hay muchos pacientes que gracias a Dios pues sobreviven. Pero sufren. El camino a eso es largo y es tormentoso. Mientras que acá está la posibilidad desde chiquito que tú puedas hacer algo y que una persona puede tener calidad de vida, puede estar bien. Cuando conocí a tu hija y vi todo lo que han hecho con ella, cómo ella está bien, dentro de todo lo que han podido pasar y para mí eso fue como una esperanza y realmente fue lo que me hizo meterme más, querer estudiar más. Todavía estoy aprendiendo porque no me las sé todas, no tengo tanto tiempo aquí, pero realmente tengo todo el interés de seguir aprendiendo porque esto para mí es fascinante. Lo que he visto con los papás es fascinante. Yo pienso que es muy interesante lo que acabas de decir sobre la neurología, ¿verdad? Porque ya como médico no te entrenan. Si tú no vas a ser neurólogo, tú no sabes nada del cerebro. Exacto. Y mucho menos saben sobre salud cerebral. Entonces, cuando alguien va a un neurólogo es porque falta salud, ¿verdad? Uno va es que porque convulsioné, porque pienso que mi hijo es autista, porque tengo síntomas extraños neurológicos. Pero lo que aquí se hace trata la salud cerebral. Así como tú vas a un gimnasio para tratar la parte física o tomas vitaminas o comes saludable, pues existe una rama de salud cerebral, que es lo que a Raquel le ayudó tanto. Pero para que ellos puedan entender qué es esto, o sea, cómo funciona el cerebro, creo que es muy importante partir de la base de las ondas cerebrales. Así es. ¿Ok? Y by the way, en este podcast le voy a mostrar mis ondas cerebrales porque yo me estoy haciendo MERT ahorita y la doctora me va a leer mi electro que yo todavía no he visto enfrente de todos ustedes. Pero bueno, vamos a pasar a ver, ¿qué es una onda cerebral? ¿Son frecuencias? ¿Qué son? Ok, nuestro cerebro, en base a lo que nosotros estamos haciendo durante el día, produce 5 ondas cerebrales. Estas ondas cerebrales se van moviendo dependiendo de cada una de las actividades que estamos haciendo, ¿no? Y se miden por una unidad de medición que es Hertz. Hertz. Hertz, exacto.
Va de una súper, súper lenta a una súper, súper rápida, ¿no? La más lenta se conoce como delta, ese es su nombre. Esa va de 0.5 a 4 Hz. Es bien lenta, es la que predomina en nuestro cerebro cuando estamos profundamente dormidos. O sea, a las 2 de la mañana, que se supone estamos bien Sabroso. dormidos. Delta. Ahí estamos en delta. Nos agarraran y nos hicieran un electro, en ese momento estamos en delta. Luego viene una que es un poquito más rápida, sigue siendo lenta, pero va de 4 a 8 Hz. Esa se conoce como teta. Esa onda predomina cuando nos estamos quedando dormidos. O sea, ponte que, no sé, Somnolientos. Somnolientos, que te estás quedando dormido, inclusive cuando estás meditando, que se supone en la meditación estamos, tú sabes, ¿no? Súper tranquilos, nuestro cerebro está funcionando en teta. Luego de eso viene alfa, que esa en Estados Unidos la conocen como el marcapaso del cerebro, porque es la que predomina cuando nosotros estamos relajados, cuando estamos despiertos, con los ojos cerrados. De hecho, cada vez que parpadeas, ahorita que estás parpadeando, tu cerebro está entrando en alfa cada vez que tú parpadeas. Como la onda del descanso. Exacto, es la onda del descanso, es la onda que predomina en la mayor parte del día, siempre y cuando no estamos, sabes, ansiosos o haciendo un millón de cosas a la vez. Esa va de 8 a 13 Hz. Okay. Y luego de eso viene beta, que es un poco más rápida. Esa predomina cuando estamos haciendo diferentes actividades. O sea, cuando estamos... En acción. En acción. Dice que las mujeres andamos siempre en beta porque estamos en todo, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, esa va de 13 a 30 Hz. Y ya hay otra que es mucho más rápida, que es más de 30 Hz, que esa se conoce como gamma. Esa es súper rápida. Nuestro cerebro no está todo el día en gamma, porque si no, imagínate, eso ocurre... Es como modo supervivencia, puede ser. Es como modo supervivencia, exacto. Cuando estamos en una situación de alerta, o si imagínate, tú vas en la calle y Raquel te suelta la mano y viene un bus, claramente tú vas a estar, sabes, ¿no? Porque viene un bus y algo está ocurriendo en ese momento que te causa estar en modo supervivencia. Yo creo que, perdón que te interrumpa, pero yo creo que muchas mamás con niños autistas, especialmente al principio, cuando todavía están muy comprometidos, vivimos en gamma. Exacto. Vivimos en alerta. Eso es horrible para la salud cerebral, ¿cierto? O sea, ¿qué puede pasar si uno está viviendo todo el tiempo en gamma o en beta y no descansa jamás el cerebro? Digo, eso a la larga, pues, sabes que si no descansamos, si no dormimos, nuestro cerebro puede, nosotros incluso tenemos la predisposición a que nos dé un Alzheimer, a que nuestro cerebro llegue a un punto, es como imagínate una máquina, que tú la fuerzas y la fuerzas y la fuerzas, o sea, el cerebro necesita descanso. Se quema. Tú necesitas dormir. Y muchas de las mamás que tienen niños con autismo no descansan. Entonces, están todo el día así. Entonces, el cerebro necesita, o sea, tú necesitas dormir para que tu cerebro regrese a esa neuroplasticidad y se regenere todo y que tú puedas como que volver a empezar el día. Pero la mayoría de las mamás en este periodo, sobre todo el periodo inicial, no pueden controlar eso, porque son tantas cosas que tienen que manejar a la vez y no descansan. Y eventualmente, porque eso no se ve al principio. No, te va a pasar factura. Pero te pasa factura porque cuando no descansas, y ojo, esto aplica para todos también. Todo el mundo. Tenemos que dormir. Es muy, muy importante porque nuestro cerebro necesita slow down, necesitamos parar para poder arrancar. Y más allá de dormir, ¿ok? Está en el vivir en modo supervivencia el día entero, ¿vale? Beta o gamma, todo el día disparando. Y si llegamos a tener poca alfa, que es el marcapaso del cerebro, es como, a mí uno de los mejores ejemplos que me dio un doctor hace mucho tiempo atrás, es cuando uno está fatigado, ¿verdad? Y alguien viene y te pregunta, doctora, tal y tal, y tú no, nos pasa a muchos, ¿no? Que cerramos los ojos y hacemos como así, como para buscar la respuesta, y la encontramos y la damos. Porque claro, cada vez que tú cierras los ojos, o así veas pestañeando, tú estás en alfa, que Exacto. es esa onda que te hace descansar y procesar. Para poder, exactamente. Es como la gasolina del carro. Exacto. ¿Verdad? Es por eso que hacemos esto, como para rellenar la gasolina. ¿Qué pasa? Con cualquier cerebro, sea de un niño, sea de una persona adulta, neurotípica, que está en beta constantemente, dándole constantemente y tiene poca alfa para sustentar el beta. Ahí lo que pasa es que la persona se puede llegar a deprimir, porque llega un punto en que el cerebro está, o sea, como acabas de dar el ejemplo, si no le pones gasolina a un carro, ¿qué pasa al final? Se estrella. Se estrella, o sea, queda No, en para. low, o sea, ya, no, cero gasolina. Entonces, eso es básicamente lo que ocurre en el cerebro. Cuando le das y le das y le das y le das, no paras, no llega a volver a ese estado de tranquilidad de alfa. Entonces,
Y literalmente... mucho menos una meditación en teta. No, o sea, tu cerebro nunca descansa. Entonces llega un punto en el que de tanto beta tiendes a deprimirte. Porque es como si llegaras a usar el carro ya con el tanque de reserva, como le decimos, gastas eso y ya, no hay más. Claro, pero lo triste es que beta te continúa consumiendo. La manera que yo lo puedo describir, porque lo he tenido, lo he sentido, es cuando no puedes dormir porque tienes un problema. Y estás toda la noche dando vueltas y porque el problema, y no lo puedes resolucionar a mitad de la noche. Pero imagínate vivir así el día entero, con este cerebro que no para, pero tampoco tiene lógica, porque está viviendo fuera de la realidad. Entonces, me parece muy interesante. En términos de ondas cerebrales, si tú tuvieras que darme el cerebro ideal, perfecto, hermoso, que seguramente no existe, pero ok, ¿cómo se vería? El cerebro ideal o el patrón ideal, porque realmente hablamos de qué es normal y no es normal, y realmente cada patrón que vemos en los electros simplemente son disrupciones, las cosas que convierten en el patrón como no ideal. Realmente lo que yo te diría, si tuviera un cerebro ideal o un electroencefalograma ideal, sería que las ondas en la parte posterior, o a ver, te lo voy a explicar un poquito más sencillo. El cerebro lo dividimos en 3 partes, ¿ok? La parte posterior, porque es donde llega la información, la parte central y la parte frontal. La parte frontal de nuestro cerebro es la que se encarga de que nosotros podamos controlar nuestras emociones, que nos concentremos. Ahorita tú me estás prestando atención, pero la información que yo te estoy dando llega a tu parte posterior y eso se va moviendo hacia adelante a una frecuencia y una velocidad igual para que tú me puedas comprender lo que yo te estoy explicando. Entonces, lo ideal es que la información te llegue a la parte posterior. Y en términos del el electroencefalograma, deberíamos ver esa información llegando en alfa, en la parte posterior, a la misma frecuencia en el centro y a la misma frecuencia en la parte frontal. Eso es lo ideal o es lo que sería un electroencefalograma ideal. Ok, a mí me lo han explicado también como cuando yo llevé a Raquel, como si fuera una orquesta, ¿no? Y lo que me dijo el doctor fue que era como si fuera... que a lo que le faltaba a Raquel era el conductor. Porque a ella le llegaba información atrás, ¿verdad? Y esto es todo lo sensorial, lo que uno escucha, lo que uno huele, lo que uno toca, toda la información, todo empieza acá atrás. Y luego el cerebro, ese conductor dice, ok, ahora vamos a llevar esa música hacia adelante, donde está el lenguaje, el entendimiento, el poder de análisis, ¿no? Exactamente. Entonces, el ideal sería que haga onda alfa en la misma frecuencia, de atrás hacia adelante. Exactamente. ¿Qué pasa cuando hay onda alfa de diferentes frecuencias? O sea, ¿eso puede llegar a ser disruptivo? ¿Qué tan importante? Déjame reformular. ¿Qué tan importante es que la onda alfa sea de la misma frecuencia? O sea, si yo tengo 11.5, que sea de 11.5 de atrás hacia adelante y que no haya una disrupción. Es como dijiste el ejemplo, yo tengo otro ejemplo que a veces le digo a los papás, que es como si fuera una orquesta, ¿no? Vamos a suponer que tienes participantes de una orquesta y tienes 50 participantes en la parte de atrás, pero cuando se va moviendo o se están moviendo ellos cantando hacia adelante, aquí adelante todo el mundo está cantando por su lado. ¿Cómo sonaría eso? Como un desorden, ¿no? Porque Total. Claramente están tratando de cantar la misma canción. Sin embargo, la canción no suena bien porque cada quien está por su lado. Es lo mismo. Es lo que ocurre a nivel si cerebral. tengo muchas frecuencias abiertas, no me va a llegar la señal robusta, fuerte y clara. Exactamente. Okay. Y llega, pero distorsionada. Explicándotelo en términos de ondas, pues. Entonces, al final, lo que queremos es que eso no suceda, para que precisamente lo que te llegue atrás, tú lo puedas expresar en la parte de adelante. Y entonces ahí es donde entramos en lo que vemos en los diferentes patrones, ¿no? En los niños autistas, en los niños que tienen retraso global en el desarrollo, porque esa información no llega de la manera adecuada. Yo cuando escuché del doctor hace muchos años atrás explicarme el cerebro de Raquel, me validó por primera vez lo que yo estaba viviendo. Y yo sé que cada persona autista es diferente. Hay un sinfín de cosas que pueden estar pasando en cada organismo. Exacto. Pero yo sé que después de una década hemos encontrado un patrón. Hay un patrón en el electroencefalograma
¿Tú nos puedes contar un poco sobre cómo se ve la mayoría de los electros, qué patrón siguen cuando tienen autismo, un niño tiene autismo? Ujú. Sí, de hecho es, como bien dices, es un patrón que es típico. Definitivamente hay diferentes tipos de autismo y no todo es 100% igual, pero casi siempre vemos lo mismo. Y lo que vemos es que llega información en la parte posterior. O sea, alfa atrás. Llega alfa atrás. Tienen alfa en la parte posterior, la mayoría, por no decir todos, pero es casi un 95% tienen alfa porque la información les llega. Pero a medida que esa información se va moviendo hacia el centro y hacia la parte de adelante, vemos que hay una atenuación. O sea, literalmente tú ves que se aplana ese alfa que estaba organizado o robusto, o quizás no estaba tan organizado en la parte posterior, pero llega la información, pero algo pasa que hace que esa información no llegue con esa misma calidad que llegó a la parte posterior, y claramente al estar eso atenuado en la parte frontal, básicamente el niño entonces no se puede expresar, no habla, no se concentra. Tú dices, pero ¿por qué le doy una orden y no me entiende? No comprende qué es lo que tiene que hacer, o por qué escucha un ruido afuera y le hacen así de que les molesta ese ruido. Tú dices, pero ¿por qué eso está ocurriendo? Es porque, nuevamente, les llega la información, estoy oyendo un ruido allá afuera, pero ¿qué es ese ruido? No lo pueden entender. No lo pueden entender, no lo comprenden. Entonces su reacción claramente es la de una persona que no comprende qué es lo que está pasando a su alrededor. Eso me recuerda mucho cuando Raquel tenía esa edad y ella sufrió de muchas crisis. Uh-huh. Las crisis de Raquel tenían que ver con lo sensorial. Uh-huh. Raquel no podía salir de la casa, ¿ok? Uh-huh. Ella salió, perdón, ustedes saben que estoy saliendo de una influenza. Ya estoy negativa, así que no te preocupes. Cuando Raquel salía a la calle, gritaba, lloraba, se jalaba el pelo, pateaba. Era una cosa, era como si el mundo la estuviese atacando. Uh-huh. Entonces, dicho y hecho, cuando fuimos a hacer el electroencefalograma cuantitativo, Uh-huh. ¿ok? Ella tenía alfa posterior, poquita, pero tenía. Uh-huh. Pero en la parte de adelante estaba negro. No había actividad alfa alguna. Uh-huh. Entonces el doctor, cuando vio eso, me dijo, Miriam, tu hija vive en modo supervivencia. Porque imagínate que tú vives en un mundo donde no puedes consolidar información. No entiendes nada de lo que escuchas, hueles, pruebas, tocas. Todo es un caos. Uh-huh. Entonces, muy interesante que me dijo, imagínate que alguien te estuviese agarrando una bolsa negra, te la ponen en la cabeza y te arrastran hacia atrás. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a morder, gritar, llorar. Vas a entrar en modo supervivencia. Y él me dijo, tu hija está ahí porque no tiene alfa frontal, no entiende el mundo. Y ahí me di cuenta, es que tantos niños, porque son autistas, les dicen, no, es porque tu hijo es autista, tiene problemas sensoriales. Y nadie se pregunta por qué tiene problemas sensoriales. Entonces, tú dirías que este patrón cerebral puede causar problemas sensoriales. Exactamente. Este patrón causa problemas sensoriales. Y básicamente ese es el mayor problema, porque la mayoría de los niños, cuando se les hace el diagnóstico de autismo, como bien dices, queda hasta allí. O sea, el niño se comporta así porque es autista. Pero entonces, ¿cómo arreglamos eso? Y no hay una herramienta. No, te dicen no se puede porque es autista, ya es por autista vida. Y ya te quedas con eso de por vida, porque él es así porque es autista. No hay esperanza. Y muy pocos médicos, lamentablemente, saben o conocen de las herramientas que tenemos aquí. O sea, no es una herramienta que te enseñan en la escuela de medicina. Y como regresamos a lo que te dije al principio, a menos que tú estudies para ser neurólogo o algo que esté realmente relacionado con el cerebro, tú desconoces que hay una posibilidad para mejorar eso, para que un niño autista no tenga que comportarse de esa manera, para que ese niño pueda realmente comprender lo que está ocurriendo a su alrededor, conectar con sus papás, concentrarse, incluso llegar a hablar. Y son cosas que no se saben. No se saben porque sus cerebros completos como merecen. Exactamente. Y mira, yo llevo 10 años en este mundo porque no es secreto de que cuando mi vida cambia por completo, Raquel empieza a hablar después de 2 días. Raquel, más que hablar, porque claro, un niño que no habla, que te empieza a hablar, que eso es lo más difícil. O sea, obviamente nadie te garantiza que eso va a pasar. Exactamente. Con MERT ni con nada. Exactamente. Obviamente podemos tomar todos los pasos para Dios primero llevarlos a eso, pero nadie te garantiza nada. Uh-huh. Raquel cambió totalmente.
Sí, dijo sus primeras palabras, dame más jugo. Después de 2 días, Raquel empezó a entender que yo era su mamá. Eso fue una cosa tan hermosa porque ella me pidió UPA, algo que nunca en la vida Raquel quería que tú lo tocaras. Ella quería que yo la cargara y me agarra de los hombros y me aparta y me hace y me abraza y me vuelve a apartar y hace y me besa. Y de ese día en adelante, con ese tratamiento, Raquel quería dormir conmigo, quiere usar mis tacones, quiere usar mi maquillaje, o sea, era mi hija y ella se había dado cuenta. Dejó las crisis por completo. Yo antes no podía llevarla a un parque del vecindario y la pude llevar a Disney. O sea, fue un cambio tan grande, tan importante, que yo llegué a pensar que era una varita mágica. Hoy, en mis comunicaciones y en este mismo podcast vamos a conversar de por qué no es una varita mágica. Exacto. Y por qué MERT hay que trabajarlo de una manera integral para que realmente te dé fruto. Porque si no lo haces de una manera integral, corres el riesgo de que no te funcione. Exacto. Pero en ese entonces, ¿verdad? Hace más de una década atrás, doctora, para mí esto fue una varita mágica. Y yo hice todo lo posible para traer esto a mi país, porque yo sabía que había mucha gente que lo necesitaba, pero esto es caro. Y allá anteriormente era mucho más caro que ahora. Ahora vale la mitad de lo que valía hace 10 años atrás. Y yo me dediqué con mi esposo a hacer todo lo posible para que la gente acá tuviese la oportunidad de usarlo. Pero me encontré con mucho desconocimiento en el mundo de la ciencia. Y hoy, 10 años después, todavía hay doctores que no entienden de esta tecnología y que se inventan un sinfín de cosas y le meten mucho miedo a los pacientes. Exacto. Neurólogos que afirman que esto causa epilepsia, neurólogos que afirman que esto causa unas locuras y uno dice, espérate. Esto, gracias a Dios, está muy bien documentado. Hay mucha evidencia. Métete en ChatGPT. Háblame sobre estimulación magnética transcranial guiada por electroencefalograma. Háblame de TMS. Háblame de qué es esto. Entonces, yo quisiera hablar de los mitos, de lo que realmente puede causar esta terapia y lo que no. ¿Es verdad que MERT puede hacer una persona epiléptica? Por supuesto que no. Y voy a entrar en esa parte para poder explicarlo con mucho detenimiento. Primeramente, MERT es una terapia que nosotros utilizamos el mismo dispositivo que se usa para hacer las resonancias magnéticas, simplemente que la estimulación es a una frecuencia y una escala muchísimo más baja que lo que se utiliza. O sea, que no es invasivo. O sea, que no es invasivo. Es bien tolerado por los niños. De hecho, los niños cuando llegan aquí a hacerse MERT, quieren hacerse MERT. De hecho, cuando los papás vienen para revisar los electros, el niño quiere ir a hacer MERT porque el sonido les gusta. El sonido, eso hace como tic, 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 tic. Entonces ese sonido, sensación. Raquel le pegaba la cosa. Es que préndete. Es como, y da risa, no risa, porque cuando los adultos vienen a hacerse MERT, por eso yo creo que dicen que uno siempre debe ser como niño, porque entre más adultos te pones, sí veo que los adultos es como que, ay, ya quiero salir de aquí, pero es porque el sonido a un adulto se le vuelve como quizás incómodo. Mientras que el sonido es el tiempo, no se quieren quedar ahí quietos 40 minutos. Quizás eso, porque uno adulto está pensando en todo lo que tiene que hacer. El niño no tiene nada que hacer, pero el niño disfruta esto, así que para que sepas que primeramente es no invasivo. Pero ¿sabes qué? Vamos a echar para atrás antes de hablar de los efectos de estos que las personas tienen miedo. ¿Qué es MERT? Ok. Antes de decirte qué es MERT, te voy a decir qué es TMS. Okay. TMS es estimulación magnética transcranial. Esto es una terapia que se hace en los Estados Unidos desde los años 80. Y básicamente es estimular, como dice su nombre, el cerebro, pero tiene una particularidad, que es un tratamiento que se estimula a la misma frecuencia a todos los pacientes. De hecho, fue aprobado en el 2008, específicamente para lo que es la depresión. Aprobado por la FDA. Aprobado por la FDA. De ahí ha sido aprobado para ansiedad, para ciertos tipos de dolores de cabeza, para obsesivo, lo usan mucho en Estados Unidos en los veteranos por trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático. Pero ahí es donde se creó MERT, ¿ok? Y MERT es básicamente TMS, pero tiene una particularidad, que es guiado por un electroencefalograma y un EKG. A cada paciente nosotros le hacemos un electroencefalograma primero. Y ese electroencefalograma hace que nosotros podamos realizar un protocolo, y que es ese protocolo, la intensidad específica para cada paciente. Es decir, que ya si tú y yo vamos a hacernos un electro, tu electro y el mío definitivamente no van a salir iguales. Y a cada una de nosotras, si nos van a hacer MERT, ya es bajo un protocolo
específico a lo que salió en nuestro electro. Entonces, ¿Qué es un electro? Un electro es un estudio que te va a decir cómo está funcionando tu cerebro, qué es lo que está ocurriendo mientras hay diferentes tipos de electroencefalograma. Hay electroencefalogramas que se hacen totalmente dormidos, hay electroencefalogramas que se hacen despiertos, como es el caso Del cuantitativo que usamos. El que usamos, el paciente está despierto con los ojos cerrados. Y allí nosotros podemos ver cada una de las ondas de las que conversamos anteriormente, específicamente las que más vamos a ver o la que más nos interesa ver es alfa, porque tenemos que ver cómo está funcionando ese cerebro. O cómo no está funcionando. O cómo no está funcionando. Y ver si el paciente está la mayor parte de su tiempo pensando en diferentes cosas, que hablaría de que hay una gran cantidad de beta, por lo que te decía del multitasking, que nuestro cerebro está, por decirlo así, en varias cosas a la vez, y si estamos inclusive en gamma o incluso echando para atrás si estamos en teta, un cerebro que va un poco más lento del usual. Podemos hablar de prototipos de personas. Por ejemplo, ¿cómo se pudiese ver una persona, un niño autista, que tiene muy poca alfa y mucha teta? ¿Qué síntomas tiene un niño que vive en ondas teta? Podríamos ver un niño que está más lento. Está más lento porque te recuerdas que te comentaba que teta es una de las ondas más lentas, ¿no? Y hablaríamos de que ese niño está funcionando en algo que conocemos como retraso global en el desarrollo. Al haber retraso global en el desarrollo, quiere decir que le llega la información, pero al llegarle la información en la parte posterior, le llega en este rango de 4 a 8 que conversamos y se va moviendo de atrás hacia adelante en ese mismo 4 a 8. Y uno diría, pero si todo está bien de atrás hacia adelante al mismo valor, ¿por qué pasa algo negativo? Pero lo que pasa negativo es que claramente esa información no está llegando a la velocidad que nosotros necesitaríamos, que es en alfa. Y al eso estar ocurriendo, vamos a ver un niño que está un poquito más lento. Que aprende más lento, que su capacidad en la escuelita o cuando le dan una instrucción, hay que repetirle varias veces esta información porque la comprende, pero es como que hay que darle varias veces hasta que de repente pueda accionar, o que incluso tú lo ves que está desconcentrado con su alrededor. No conecta con lo que está pasando con su alrededor, porque precisamente sabe que se le está dando esta instrucción, su cerebro le llega la información, pero no sabe qué hacer con eso. Yo tuve una mamá que tenía ese problema con su hijo y me dijo, es como si mi hijo viviera bajo agua. Todo de una manera... Es como si estuviera así, como navegando... Lentamente, desconcentrado, se le enseñaba algo y el niño se lo olvidaba, no retenía información. Y me parece importante... que si encima no tenemos alfa, es una persona que le va a costar muchas cosas. Exacto. Ahora lo opuesto. ¿Cómo se ve un niño autista que tiene mucha beta? Viendo un niño autista que tiene mucho beta, podemos ver que ese niño, su comportamiento va a ser de euforia, de hiperactividad. Hiperactivo a otro nivel. Porque claramente tiene alfa y encima le está llegando toda esta información a la vez, que volvemos a que no sabe qué hacer con eso, y eso lo expresa de una manera hiperactiva, porque todo esto le está llegando y es como si te llegara un montón de información, pero no tienes la capacidad de meter la información como en cajitas. O sea, como, filtrar, entender. Esto lo desecho, esto lo necesito, esto es mi mamá, este es mi papá, estos son mis hermanos, esta es mi escuela. O sea, es como que todo esto está llegando a la vez. ¿Qué hago con eso? Entonces, la manera en cómo el cuerpo reacciona es hiperactivo, combativo. Impulsivo. Es el niño que se tira enfrente de un carro. Exactamente. Por ejemplo. Porque viene un carro que no sabe qué hacer con eso, sabe que viene algo que es una situación que puede en su cerebro interpretarse como peligro, pero ¿qué hago con eso? Entonces, mejor voy. O capaz ni siquiera lo interpretó como peligro, porque ese carro que viene es una información más mezclada dentro con todo lo demás que está pasando. Un montón de cosas y simplemente no existe, no lo filtré. Exactamente. Entonces, dime una cosa, ¿cuál es el propósito de MERT? ¿Qué hace? Literalmente, ¿qué hace? Ok, literalmente lo que tratamos de lograr con MERT es
primeramente, si vemos que el niño tiene alfa en la parte posterior y que a medida que se va moviendo atrás hacia adelante hay esa atenuación, lograr de que ese alfa que llegó a la parte posterior, quizás no de una manera tan organizada, se solidifique y que quede de una manera más organizada y que de esa forma esa información se pueda mover hacia adelante a la misma frecuencia que tenía en la parte de atrás, no en ese desorden como te decía anteriormente, de que hay diferentes frecuencias en la parte de atrás, en el centro y adelante, para que logremos eventualmente que ese niño se pueda concentrar un poco más, pueda conectar con su alrededor. Mira, yo he tenido papás que es una de las cosas más bonitas, porque han llegado papás aquí con niños que realmente ni siquiera saben quiénes son sus papás. O sea, están con ellos, sí, pero desconocen quiénes son estas personas, no conectan con ellos, no se concentran, porque claramente les llega toda esta información, pero no saben qué hacer con eso. Y vemos con Mert cómo ese niño pasa de no saber qué está ocurriendo a su alrededor a conectar con las personas que tiene a su alrededor, a comprender, esta es mi mamá, este es mi papá, y de hecho, o sea, que esa hiperactividad baje, que puedan dormir mejor, que puedan estar más presentes con lo que está ocurriendo a su alrededor, porque muchos de ellos no saben ni siquiera en el lugar donde están. Y a veces cuando vienen aquí, ya después de varias sesiones, ya saben qué es esto, ya saben dónde están, ya saben que no quieren a veces venir porque quizás quieren ir al parque. Sí. porque ya quieren algo. Exactamente. Ya no están sobreviviendo. Y eso pasó con Raquel. Cuando yo recibí los resultados de Raquel, Raquel tenía muy poca alfa posterior, 0 central, 0 frontal, y tenía teta y beta. O sea, era un puré de cerebro. Y yo puedo entender por qué era lenta, por qué no seguía instrucciones, por qué era impulsiva, por qué era hiperactiva. O sea, era un cerebro tan incómodo. Entonces, algo pasó con Raquel y quiero saber que tú me expliques si es así con todas las personas. A medida que se fue cultivando el alfa y Raquel empieza a dormir, a calmarse, a entender, incluso a ser verbal, a ser consciente, las otras ondas empezaron a bajar. O sea, como que casi como que si las ondas teta se hubiesen migrado a alfa y las ondas beta se hubiesen migrado a alfa. Eso es lo que pasa. O sea, cuando uno sube a alfa, ¿las otras ondas se regulan un poco más? Sí, de hecho eso es lo que la mayoría de las veces vemos, ¿no? Acuérdate que el electroencefalograma es un estudio en donde estamos viendo las ondas que están en movimiento, ¿no? Entonces, obviamente cuando vamos estimulando el cerebro, estamos causando un movimiento. Estamos logrando que esas ondas teta se puedan mover hacia la región de alfa y estamos logrando de que ese beta, que en un principio estaba quizás más alto, pueda ir mitigándose para que ese cerebro se calme, para que ese cerebro pueda estar un poco más tranquilo. Entonces, es como si hubiera una migración en donde lo que hay en teta entra a alfa y lo que hay en beta se aplana para que ese cerebro se mantenga en alfa y que mantenga esa sincronía, que es el término que usamos médicamente para poder que ese cerebro arranque de una manera más adecuada. No, sin duda, cuando yo lo vi en mi hija, y obviamente hemos tenido más de 6,000 pacientes en la última década, es impresionante. Para mí es impresionante que uno pueda modular el cerebro. Pero mi pregunta es, porque mucha gente no sabe cómo funciona TMS, cómo funciona MERT. Piensa que es electroshock. No. Hay muchos conceptos y que le están metiendo electricidad a la cabeza al niño. Dime, por favor, para que ellos entiendan que no es electroshock. ¿Cómo funcionan estos magnetos? ¿Cómo funciona esto? No, realmente aquí no hay electricidad. Como les comentaba, no hay un daño cerebral, ni hay un dolor, ni es invasivo, ni nada de esto, ¿ok? Básicamente lo que hace esto es que es a través de magnetos, es una estimulación magnética, que hace que las ondas cerebrales puedan migrar y puedan tomar esa posición ideal para que nuestro cerebro pueda funcionar de la manera adecuada. Realmente es totalmente indoloro. Y ahí te respondo a la parte, ¿te acuerdas la pregunta que me hiciste previo de que si causa epilepsia? Esto causa epilepsia.
Primeramente hay que saber que 30% de los pacientes autistas tienen epilepsia, ¿no? Onda epiléptica. O ondas epilépticas. Pero cuando le hacemos este primer electroencefalograma a los pacientes es precisamente para ver si hay actividad eléctrica anormal. Y ya teniendo un electro en donde no hay actividad eléctrica normal, eso nos da la seguridad y el go para que nosotros podamos estimular a este paciente a una intensidad del protocolo estandarizado que se consigue, ¿no?, al hacer este electro. Y esos pacientes tienen una probabilidad de tener una convulsión de 1 en 100,000. Wow. Para tomar una referencia, para que tengas una idea de ese número, un niño jugando Nintendo Game Boy, ¿te acuerdas del Game Boy? Ajá. Acabo de tirar la cédula ahí. Este Nintendo tienes una probabilidad de convulsionar de 1 en 4,000. Yo nunca he escuchado que un niño ha convulsionado con un Nintendo Game Boy, pero si lo ponen en su data, créeme que ha sucedido, porque todo lo que está documentado es porque pasó en algún momento. Claro. Entonces, las probabilidades de convulsionar con MERT es de 1 en 100,000, o sea, es algo súper extraño. También haciendo la salvedad de lo que dije, de este 30% de niños que tienen antecedentes de epilepsia, si ya este niño está medicado, está tomando medicamentos para convulsión, que tiene su neurólogo, puede hacer MERT, pero se les establece un protocolo de convulsiones. ¿Qué es un protocolo de convulsiones? seguridad. Que es de seguridad. O sea, no se les va a estimular a la misma intensidad que a un niño que nunca ha convulsionado, porque claramente por seguridad evitamos hacer una estimulación porque sabemos que al hacer MERT se está estimulando el cerebro, entonces no queremos provocar nada que cause que esta convulsión, que irrite el cerebro básicamente y que entonces se pueda presentar una convulsión. Efectos secundarios con MERT realmente son muy escasos. Te puedo nombrar algunos. El primero, hiperactividad. Sí, eso le pasó a Raquel. Déjenme decirles que yo también tenía miedo porque yo le digo al doctor, tengo miedo que mi hija se vuelva epiléptica. Me dijo, mira, Miriam, eso 1 en 100,000 personas pueden llegar a tener una convulsión en el momento, pero no epilepsia. Eso está muy bien documentado. Incluso hay un estudio que podemos poner aquí para que la gente lo busque sobre la seguridad en estimulación de cerebros autistas de niños chiquitos, o sea, de chiquitos. Eso existe. Es bastante seguro, ¿ok? Entonces yo me quedé tranquila. Pero también me dijo, puede que la niña se vuelva hiperactiva. Y yo, más hiperactiva de lo que es. Y era así. O sea, Raquel estaba insoportable. Y no le pasa a todos. O sea, vamos a estar claros, no le pasa a todos, pero a Raquel le pasó. Y recuerdo que yo voy del doctor y le digo, mira, yo estoy muy feliz con MERT. Raquel empezó a hablar, Raquel es otra, pero me tiene verde. Mírala. Y la peladita está corriendo de un lado a otro. Y el doctor me dijo, mira, Miriam, para construir calles nuevas hay que derrumbar las viejas. Así es. Te prometo que antes de que te salgas de aquí, te lo voy a dejar planito perfecto. Y así fue. Pero es verdad que puede pasar. Yo lo viví. Duró como 2 semanas. Hay otros niños que le pasa, dura 3 días. Yo creo que Raquel fue como que la peor de 2 semanas. Y hay otros niños que le pasa como lo opuesto, ¿no? A ver, sigue contándome. La hiperactividad es uno de los efectos secundarios más comunes precisamente por lo que estabas diciendo. Pero hay muchos de los niños en donde ocurre lo opuesto, porque ya llegan así hiperactivos. Y MERT lo que hace es que los calma. Sí. Los hace estar más conectados, más... Porque ya esa información que llegó, que no saben qué hacer con ella, como empiezan a comprender qué es esto, qué es aquello, le bajan a esa hiperactividad. Eso le pasó a Raquel, pero semanas después. O sea, ya está. Pero yo he visto niños fatigados. Eso, y los papás se preocupan porque dicen, yo siempre soñé con esto, con que esté tranquilo. Y ahora que está tranquilo no sé qué hacer. Exacto. La fatiga es uno de los efectos secundarios y lo ponemos porque, se lo decimos mucho a los papás antes de iniciar, porque puede pasar que el niño quede cansado, porque aunque uno no está viendo nada, o sea, tú nada más estás escuchando el tic, 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 pero visiblemente no hay nada, pero realmente el cerebro se está estimulando y el cerebro puede quedar un poquito cansado y puede pasar de que el niño quiera tomar una siesta después de hacer MERT y eso es totalmente normal, pero puede pasar que el niño tome una siesta muy larga y ya eso es algo que nos tienen que comentar los papás. Sí, porque necesitamos que duerma de noche, no de día. No de día, exactamente. Tú sabes que hay algo que me pone muy triste a mí y es cuando yo veo comentarios, ¿ok? De padres que van y hacen lo que ellos creen que es MERT, ¿ok? Lo que realmente están haciendo es TMS. Van a un doctor, piensan que los nombres son interchangeable. No sé cómo decir interchangeable en español, pero... Intercambiables. Sí, intercambiables. MERT es TMS, TMS es MERT. Exacto. No es así.
tuve un paciente de Estados Unidos. No, yo hice MERT y me fue fatal. Me dijo, tuve una regresión. Y yo, ok, ¿a dónde hiciste MERT? Y me dan un estado que yo sé que no hay MERT. Luego, eso es imposible porque ahí no hay MERT. Sí, aquí está la máquina, aquí está la foto. Le digo, espérate un segundo. Eso es TMS. Esto TMS. Sí, eso, TMS. Le digo, pero TMS no es MERT. Dice, ¿cuál es la diferencia? Le digo, mira, dime tú cuál fue el protocolo que usaron con tu hijo. ¿Tú sabes cuál es? Me dice, sí, yo sé cuál es. Le hicimos 2 meses, todos los días, que era 2 minutos rectos en 1 Hertz. En delta. Agarraron a este niño autista que no tenía alfa frontal alguna y agarraron 1 Hertz en delta y le aplanaron lo poquito que tenía en la parte posterior. O sea, lo dejaron en 0 alfa. Obviamente un niño va a tener una regresión. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué como médico tú no recomendarías un protocolo como este a un niño autista? Por varias razones. Primeramente porque TMS es estándar para todo el mundo. O sea, ahí no hay, y esto es sin desmeritar el tratamiento, porque el tratamiento tiene sus efectos positivos, pero en cierta población. En cierta población. Sin embargo, aquí con TMS no hay, primeramente lo principal, un electro de partida. No sabes ni qué estás estimulando. Primeramente no sabes cómo está ese cerebro. O sea, estás estimulando a ciegas en base a lo que crees que pueda tener ese paciente por un diagnóstico que se hizo en algún momento. Es decir, llego con mi niño que alguien me dijo que es autista. Hazle TMS. ¿Y cómo está su cerebro? ¿Tiene alfa en la parte posterior? ¿Cuánto alfa tiene? Ese alfa ha migrado de adelante hacia atrás, o de atrás hacia adelante. Ese niño tiene retraso global en el desarrollo, su cerebro está funcionando en teta, más lento. O sea, es información que no se sabe antes. Si tú no la tienes, no puedes estimular. Y no puedes estimular, partiendo desde allí. Entonces, estamos hablando de que adicional a eso es una frecuencia aleatoria a un valor y una intensidad que no tiene una referencia. No sabes cómo está funcionando el cerebro de ese paciente. No sabes si ese niño tiene alfa en la parte posterior, por poner un número aleatorio en un 9, que ya sabes que el alfa en la parte posterior está a una frecuencia de 9. Que es ahí donde tienes que cultivar. Que es donde partimos de ahí, de ese valor, para poder estimular, para tener más alfa. Pero si no sabes esa información de primera data, no puedes hablar de que estás estimulando. O sea, no puedes elegir una frecuencia si no sabes en qué frecuencia el individual lo necesita. Exactamente. Pero después de toda tu experiencia, viendo los patrones cerebrales autistas, que hay alfa atrás, pero no mira hacia adelante, ¿por qué no recomendarías un protocolo de 1 Hz, 4 Hz en delta? O sea, ¿por qué meterle delta a un niño autista en la parte frontal puede ser espantoso para su salud? No lo recomendaría porque realmente lo que necesitamos es que este cerebro de este niño pueda estar en alfa en las 3 partes del cerebro. O sea, que yo no estoy haciendo absolutamente nada en delta. O sea, delta es en la zona o es la onda o es la frecuencia lenta en donde este niño está profundamente dormido, porque estamos hablando de ¿Por qué le meterían eso a una persona autista? No tendría sentido, porque claramente ese niño entonces no va a ocurrir lo opuesto, por ponerle hacia adelante o hacia atrás, lo vas a dormir porque estamos estimulando al niño a una frecuencia que es para precisamente dormir profundo. Entonces, lo que queremos es que el niño esté más activo, que esté más despierto, que arranque, que se concentre, que comparta, que esté conectado con su alrededor. Entonces, eso no lo puedes hacer dormido, claro está. Entonces, es ilógico hacer TMS. Y es peligroso. Yo conocí a una persona, le hicimos un electro, y entendí el por qué el TMS a veces usa para depresión frecuencias muy bajas. Y esta persona le costaba mucho hablar sobre sus sentimientos. Es más, era muy nulo. O sea, no era expresivo, la cara siempre recta, no sonreía mucho, tenía muchos problemas interpersonales porque la gente necesitaba validación del amor que él sentía y él decía, pero si yo te amo. Recto. Sí. Pero tú no muestras amor como otra persona muestra amor. Entonces, cuando le hicimos el electro nos dimos cuenta que lo que él tenía era lo opuesto al cerebro autista. Tenía una sobredosis de alfa frontal. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que el doctor me explicó en ese momento, me pareció tan interesante, tú no estabas en ese momento, por eso te lo cuento, es que la parte frontal del cerebro es que regula las emociones. Exacto. Es como un filtro. Es lo que me hace a mí
de elegir mis respuestas ante mis emociones. Exacto. ¿Ok? Si tú me tocaste la rodilla así para decirme, Miriam, ven conmigo, y yo no lo puedo interpretar, y yo te grito porque me estás tocando, algo está pasando en la parte frontal. Exacto. En el caso de este tipo, de este señor, él tenía muchísima onda alfa frontales que le estaban inhibiendo los sentimientos. Ahí hacía sentido usar un protocolo que agarrara esas ondas y las disruptiera. O sea, le ponen una disrupción pequeñita para que bajaran un poquito. Porque cuando a él le bajaron un poquito esa onda alfa, él empezó a sentir. Exactamente. Empezó a entender lo que los demás le faltaba de él. Exactamente. Y mejoró su vida a otro nivel. Pero un niño autista es lo opuesto a eso. Exactamente. Y los papás no están bien informados. Incluso a veces los doctores dicen, no, hacemos PERT. Y yo, ¿pero te hicieron un electro? No, solamente directamente a protocolo. Entonces, y aquí me han llegado varios padres que han hecho TMS y precisamente no tienen un punto de partida porque nunca tuvieron un electro. Se hizo TMS por X tiempo, 2 meses, y al final no vieron resultados o vieron al niño más lento de cómo estaba al principio y llegan a nuestras manos y realmente ven la diferencia desde el inicio porque tienen un electro de dónde partir. Pueden ver cómo está el cerebro de su hijo o de su hija y a partir de eso ver cómo vamos trabajando a través de esta estimulación. Y los cambios son increíbles. A mí lo que me dio mucha lástima fue un paciente que llegó a hacer el ABC y ese niño había ido a China y le habían hecho 4 meses de TMS. Cuando nosotros le hicimos el electro acá, y no recuerdo si fuiste tú, la doctora Sor, quien lo vio, las ondas epilépticas que tenía el niño, era una cosa, o sea, el niño era altamente epiléptico. Exactamente. Y le estaban usando un protocolo que no sabía que el niño era altamente epiléptico, sin control. No había manera, porque todo era silencioso. Exactamente. Entonces ustedes tomaron la decisión, espérate un segundo, este niño hay que regular su epilepsia para fortalecer su cerebrito, para que no esté convulsionando todo el día, porque un niño que convulsiona el día entero, así sea silencioso, se puede morir. Exactamente. Entonces, la doctora, creo que fue la doctora Sor que dijo, ahorita mismo, priorízate salud física, integral, y después vemos neurodesarrollo. Exacto. Entonces se tomó la decisión de que el niño no estaba en momentos para eso. Entonces, de ahí es donde quiero continuar con la conversación sobre, yo me di cuenta, hace muchos años atrás, de que había una diferencia en la respuesta a MERT con niños que venían comiendo antiinflamatorio contra niños que comían pizza el día entero. Exacto. Yo comprobé eso con electroencefalogramas. Hicimos un estudio en casa donde vimos diferencias entre niños que estaban a dieta contra niños que no. Y yo como mamá, que a mí lo que más me importaba es que los niños mejoraran. O sea, yo me muero un poquito cada vez que un papá pierde un recurso porque yo sé lo que es eso. Exacto. Es horrible. Uno está desesperado, por la desesperación improvisa, hace locuras, pierde tiempo, pierde plata, pierde esperanza. Entonces yo siempre prometí que en todo lo que yo estuviese involucrada siempre lo iba a hacer lo más puro posible, lo más accesible posible que yo pudiese, pero que los papás entendieran cómo no perder sus recursos. Exacto. Entonces yo empecé a hablar mucho sobre la dieta, alimentación. En tu experiencia, ¿qué tan importante es la microbiota, la alimentación, la inflamación en la respuesta de un niño autista o de cualquier persona a lo que Inmerti incumbe? La verdad es que es una de las cosas más importantes y de hecho cuando yo tengo la entrevista inicial con los papás es la primera cosa que pregunto porque a veces no se comprende esto y pasa mucho porque hay muchos de los niños que no comen nada más que pizza. Hemos tenido casos así, que solo comen pizza o solo comen papas fritas. Y entre eso... O chicken nuggets. Exacto. Y entre eso y que no coma, el papá dice, bueno, le doy chicken nugget todo el día, pero comió algo. Entonces se vuelve frustrante, ¿no? Pero realmente hay una conexión tan directa entre el intestino y el cerebro. O sea, el intestino es realmente quien dictamina todo en nuestro cerebro. Si nosotros estamos inflamados en nuestro intestino, automáticamente nuestro cerebro está inflamado también. Entonces, de nada sirve hacer MERT simplemente para lograr lo que queremos lograr si el intestino está completamente inflamado. No estoy diciendo que no puede funcionar,
porque hemos tenido casos de niños que comen pizza y Mert le funciona. Que comen pizza y Mert le funciona, que comen papitas fritas y Mert le funciona. Pero los resultados que pudieran tener esos niños, si lo hubieran hecho bien, fuera un giro de 180 grados porque podríamos ver realmente otras cosas que quizás están ahí, que es lo increíble, porque son cambios que, por decirlo así, están ahí en la línea de partida. Quiero verme, quiero expresarme, pero hay un bloqueo. ¿Qué bloqueo es ese? La inflamación. Entonces, es muy importante la parte de la alimentación, eliminar el gluten, eliminar los lácteos, eliminar los azúcares, porque eso inflama el intestino, y eso no es solamente en cuanto a Mert se refiere, eso es en general. En todo. Llevar a un niño a terapias convencionales que se está reventando la cabeza contra la pared, porque está inflamado, porque está con dolor, también es contraproducente. Exactamente. Pero yo me recuerdo que tuve una mamá que vino tan orgullosa donde me iba a decirme: todo lo que tú hablas de alimentación no tiene nada que ver, porque mi hijo acaba de ser Mert y le fue increíble, y mi hijo come solamente pasta, pizza y chicken nuggets. Y yo me le quedé mirando y le dije: mira, yo sé que se siente bien echarme eso en cara, porque es muy difícil cambiar la alimentación de un niño. A mí lo que me duele es el pensar de qué tan mejor le hubiese ido a tu hijo, con lo que sea Mert, terapias en la vida, si fuese saludable, si su intestino estuviese desinflamado, porque es que yo me muero con esta bandera, I will die on this flag. La alimentación tiene todo que ver en el pronóstico de nuestros hijos. Es que cuando ya llevo 10 años viendo esto, mentira que lo puedo ignorar, mentira que yo puedo con buena conciencia decir mi testimonio hoy en día, porque yo anteriormente hablaba de cómo Mert cambió la vida de mi hija. Pero hoy en día no puedo dar un testimonio de Mert sin decir lo que ya sé. Y es que el cerebro es muy importante. Mert es, yo diría, una de las pocas herramientas que existen que pueden cambiar todo. De la noche a la mañana puedes tener resultados. Exactamente. Pero es que yo he visto niños que hacen Mert comiendo pizza y no ven ni un cambio. Exactamente. Entonces, ¿yo con qué conciencia te puedo decir, vaya, corre a hacer Mert si no lo hace de manera integral? Y lo que hablé con la doctora Dolly este fin de semana, me dice: ¿sabes qué, Miriam? Yo he visto a niños que con solamente una dieta retro-red y Mert les va increíble. Aunque no hagan más nada. Y es verdad. Trataste por lo menos un poco del cerebro, un poco del intestino, y tu hijo te da respuesta. Exacto. Pero yo, Miriam, no recomendaría como mamá Mert si por lo menos el niño no está con una dieta antiinflamatoria. Así es. Y yo como médico no lo recomendaría tampoco, yendo por la misma línea, ¿no? Porque para mí es más importante que el niño se regule en la parte intestinal para que entonces podamos hacer los cambios en la parte cerebral. No desmeritando de que puedan ocurrir cambios sin hacer la parte intestinal, pero hay muchas otras cosas que los papás podrían ver si se hace ese esfuerzo. ¿Tú sabes lo que pasa? Ok. Yo, Miriam, me estoy haciendo Mert ahorita porque estoy con problemas de sueño y ansiedad. ¿Yo tengo una dieta totalmente limpia? No. La verdad es esa. Yo a veces como pizza, ¿ok? Yo a veces como pan, yo a veces como leche. Trato de no, en mi casa eso no hay realmente, pero si voy y salgo afuera, yo como. Y Mert a mí me está funcionando, ¿vale? Pero yo tengo una particularidad, y es que yo soy funcional, yo puedo tomar esa decisión, yo puedo expresarte como mi médico: mira, me estoy sintiendo así, y tú puedes decirme: conchale, Miriam, no, haz esto para ver si te funciona un poco mejor, o sabes que estás bien, sigue como estás. Un niño autista está contra el tiempo. Exacto. Eso es la diferencia. Y no tiene la posibilidad de lo que acabas de decir. Decirte. Un niño no te puede decir, el niño no te puede decir ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Solamente lo vas a ir viendo sobre la marcha. Entonces, sobre sus conductas. Entonces, ¿qué pasa? Como yo con mi hija Raquel estoy contra el reloj, y tú con tu hijo estás contra el reloj, ¿por qué harías o gastarías en un tratamiento en vez de hacer todo junto? O sea, si yo ya sé que Mert funciona mejor con un intestino desinflamado, yo voy a ganar tiempo y recursos y esperanza cuando empiece a haber cambios en mi hijo si lo hago junto. Exacto. ¿Por qué voy a hacer Mert ahora y la dieta en un año? Exactamente. ¿Por qué voy a esperar? Exactamente. No tienen tiempo para esperar. Y es por eso que yo soy tan, digamos, jodida con esto. Porque yo he visto con estos ojos cómo los niños florecen. ¿Tú has visto niños que no están a dieta contra los que sí, la diferencia en su evolución, o todos los que te han llegado hasta a dieta? Me ha llegado de todo. ¿Te ha llegado de todo? Me ha llegado de todo. Me han llegado pacientes que la parte de la dieta, los padres literalmente no creen en esa parte y consideran de que eso no es necesario.
Hay otros papás de que ya el niño viene limpiando esa parte y mejorando la parte alimenticia. Y he tenido otros papás de que de que han estado haciendo el trabajo y que ahora quieren hacer MERT. Y realmente en cada uno de estos escenarios he visto una diferencia abismal. He visto claramente en los niños que están ya en una dieta o que están haciendo todo junto, los cambios son muchísimo más visibles que los niños que solamente hacen MERT. Y de hecho me ha pasado que hemos tenido padres que cuando ven los resultados con solo hacer MERT, ahí es que dicen, ay, me explico. Pero no que es tarde, sino que ahora hay que... perdiste recursos y tiempo. Ahí perdiste recursos, perdiste tiempo y entonces tienes que volver a hacer todo. Y entonces después quizás hacer más MERT para entonces ahora ver, después de que hice la alimentación. Es como un back and forth innecesario porque podríamos, como bien dices tú, empezar desde el inicio. Yo siempre le digo a los papás que la intención no es que tomen el concepto de la alimentación como si uno estuviera tratando de meterles todo a la vez. No, porque el papá muchas veces dice, pero no es como mucha cosa al mismo tiempo. Puede ser, sí, es mucha cosa al mismo tiempo, entre comillas, pero esa mucha cosa al mismo tiempo es lo que va a causar que podamos ver muchas cosas buenas cuando terminemos el tratamiento. Y ahí es cuando el papá realmente, como quien dice, comprende, le cae en cuenta de que es verdad. O sea, ¿por qué voy a hacerlo todo fraccionado si ya está comprobado que la parte intestinal es importante? Entonces voy a hacerlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione. Eso es lo peor que puede suceder. Pero ¿sabes lo que pasa? Que anteriormente eso era la política de la empresa, digamos así. Bueno, prueba porque mal no te va a hacer y lo peor que va a pasar es que no te funcione. Hoy ya sabemos, ya podemos medir. O sea, ahorita lo que es el ABC, lo que es la doctora Dolly de León, ven acá, ¿por qué no le está funcionando? ¿Qué? ¿Tendrá parásito? ¿Tendrá Clostridium? ¿Tendrá estreptococo? ¿Tendrá problemas de metilación? ¿Tendrá una alergia, una sensibilidad? ¿Tendrá anticuerpos elevados en el cerebro? O sea, hoy por hoy, todo se mide. Exacto. Ya no hay que adivinar más. Exacto. Entonces, yo dejé de creer en las varitas mágicas porque me di cuenta rápidamente de que lo que había pasado con Raquel, la respuesta tan increíble que Raquel tuvo con MERT, tuvo que ver con cosas que yo había hecho antes y capaz en el momento yo no vi tanto fruto como el cambio de dieta. Yo le cambié la dieta a Raquel, pero Raquel comía 4 cosas nada más. No tenía gluten, le echó azúcar, pero el que come 4 cosas todos los días igual, también fumiga su microbiota. Dentro de esas 4 cosas, aunque no era gluten, no era leche, no era azúcar, habían procesados. Exacto. Entonces, no estaba en la dieta perfecta, pero alguna dieta tenía. Raquel había hecho trasplantes con la doctora. Raquel, le habíamos matado los parásitos, pero no a la perfección, porque habíamos hecho lo que se sabía en el momento. Pero algo ahí había creado una base para mi hija que hizo que MERT diera fruto. Exacto. Entonces, yo creo que ya no hay que creer en las varitas mágicas, hay que creer en lo que se puede medir y se puede investigar y se puede comprobar, porque solo así nos vamos a garantizar que no estamos improvisando y que no estamos adivinando. Yo confío mucho en MERT, o sea, yo he visto cosas, incluso en otros diagnósticos, personas que sufren de depresión, personas que sufren de drogadicción. Dime tú como médico, esta tecnología, ¿a quién se la recomendarías? Yo realmente le recomendaría MERT a todo el mundo. De verdad. Honestamente. Digo, hay contraindicaciones, ¿no? Hay contraindicaciones, pero quitando esa parte, es algo que yo le recomendaría a todo el mundo porque estamos viviendo, tú sabes perfectamente, en un mundo en donde tenemos mucha ansiedad, donde tenemos depresión, vamos muy rápido. Esta es la generación de microondas, ¿no? Todo es para allá y todo tiene que salir para ayer. Me gustó eso. Y sí, esto es microondas, todo es para allá. Entonces, realmente no hay una oportunidad de que tu cerebro descanse. O se regule. Se regule. Y de hecho, por eso hay un aumento en los casos de Alzheimer, no sé si sabes, y eso tiene mucho que ver porque, o sea, la vida que se lleva ahora no es la vida que llevaban nuestros abuelos, por eso que nuestros abuelos duraban hasta los 98, 100, y ahora la gente no llega a esas edades, porque el cerebro no puede con tanto, ¿me explico? O si llega, es porque
por los medicamentos y los fármacos, pero es como que me estoy muriendo por más tiempo, no estoy viviendo más tiempo. Exactamente. Y realmente, ¿qué es vivir hasta los 95, 98 años? Eso es... Mi abuelo, que acaba de cumplir 95, está clarito en la cabeza, se conoce todo, y, o sea, es impresionante. Ya hoy, la generación que viene va a venir muy dañada. Exactamente, que de hecho somos nosotros, porque precisamente estamos en ese constante ajetreo. Entonces, para mí MERT es una estimulación que siento que es algo que le beneficiaría a todo el mundo, pero específicamente las personas que tienen depresión, trastornos de concentración, ADHD, el famoso que ahora todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene eso ahora. Eso ayuda mucho porque te permite que tú puedas nuevamente concentrarte con lo que está ocurriendo, las tareas que... Yo tuve una paciente, 19 años, y tenía trastornos de la atención, déficit de concentración muy marcado. Y al ella finalizar, la mamá me comentó que ahora... las cosas que hacía, las hacía con calma, no dejaba todo, o sea, empezaba como 1000 cosas antes y no terminaba ninguna, porque se literalmente desconcentraba, y ahora cada tarea la terminaba esto, después hacía aquello, después hacía lo otro, o sea, se organizó el cerebro, se organizó. Entonces, realmente ver eso en una persona adulta, 19 años, ya es adulta, y ver que le funcionó, te hace comprender de que realmente esto es beneficioso para cada persona, dependiendo en la etapa en la que está. He tenido pacientes adultos también, papás de niños que han venido con autismo y luego los papás dicen, yo me quiero hacer MERT porque yo me deprimo mucho. O porque no duermo nada. O no duermo. Y he visto los resultados, cómo mejoran sus electros. Es una cosa increíble, y cómo interactuando con la paciente me dice, no, ya yo ahora duermo, doctora, yo ahora descanso, yo ahora no me deprimo, cuando duermo, no sé si sabes este dicho de dormir pero no descansé. Claro. Que es como que sí pero no, eso cambió, ya ahora dormí y descansé, me siento renovada, me despierto en las mañanas, mi energía cambió, ya no, y todo esto no lleva fármacos, porque estamos claros de que existe la posibilidad de irte a un psiquiatra y decir, estoy triste, dame Dormicum, y una pastilla. Le doy una pastilla y puedes dormir. Pero los efectos secundarios también son graves. Los efectos secundarios al final son cosas con las que tienes que lidiar después. Entonces, realmente esto es totalmente orgánico, por decirlo así, es totalmente dirigido a tus ondas cerebrales, y ver que un paciente pasa de estar deprimido, de no tener ningún tipo de motivación por la vida, a ver la vida desde otro color, dejar de ver las cosas grises y ver el arco iris, ver todo lo bueno, poder descansar, poder concentrarse. Esas son cosas maravillosas que... Yo tuve un amigo que él le pasó algo muy fuerte y bueno, entre una depresión y un estrés postraumático por lo que le pasó, y hizo MERT, y cuando salió me dijo, yo no sé, o sea, ¿qué es esto? Ni qué me hicieron, pero estoy motivado bien. Y empezó un negocio nuevo, le empezó a ir increíble. Wow. Y bueno, yo, como les comenté, les prometí es deuda, yo quiero que tú me leas mi electro, ¿ok? Yo me hice uno, para que ustedes sepan, hace 10 años, el electro más bonito. O sea, tú lo viste, mi electro está ahí, ¿verdad? Es una belleza. Hoy no está tan bonito. No creo que esté tan bonito. ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, te lo voy a mostrar aquí, un sneak peek para que veas. Ya. Yo a los 10 años lo había visto. Ay, no, pero dale vuelta. Hace 10 años yo he visto esa locura, pero como yo sabía que esa alfa me había bajado un montón. Ahora te lo voy a explicar. Ay. Vamos con lo positivo primero, ¿no? Sí, por favor, para no desmoralizarme. Ok, lo positivo que puedo ver es que tienes alfa en las 3 partes del cerebro. Y pues sí hay sincronía, lo que habíamos conversado, de que el cerebro, la información se mueve de atrás hacia adelante a la misma intensidad, a la misma frecuencia, así que en esa parte estamos bien. Pero hay algunas cositas que veo en este electro. Una de ellas es que tienes teta. Hay un teta en la parte posterior, en la parte central también vemos un enlentecimiento, y en la parte frontal también. No tanto en la parte frontal como hay en la parte posterior, pero como habíamos conversado, teta es el ritmo que es un poquito más lento, ¿no? También, otra cosita que veo es que tienes un aumento en beta en la parte posterior. Y beta estamos
claros de que es este ritmo que es un poco más rápido, que hace que uno esté como todo el tiempo bajo ese modo supervivencia, claro. alerta, ¿no? Entonces, esto puede estar causando de que no estés descansando como quizás te gustaría estar descansando. Puede que tengas diferentes cosas en tu cabeza en este momento que te están causando que no estés durmiendo bien, que no te estés concentrando mucho. Lo que tienes a favor es que tienes el alfa en las 3 partes del cerebro, aunque hemos visto que hay una atenuación en comparación Claro, no está hace como 10 estábamos. años. Y esto Cuando uno se pone respalda. más viejo, Ujú. la alfa baja naturalmente, ¿cierto? Sí, baja naturalmente porque precisamente cuando uno se va volviendo mayor, caemos en lo que es demencia senil y todas estas cosas Oh, porque nuestro cerebro regresa, como dicen que uno regresa a ser niño, ¿no? Cuando uno es claro. abuelito, uno regresa a ser niño porque uno empieza a hacer todo más lento, a depender de los demás, todo lo que hacíamos cuando éramos niños. Bueno, un bebé no tiene alfa hasta los 2 años. Exactamente. Es ahí donde dicen los terrible twos. ¿Sabes? Los peladitos que se ponen terribles. Terrible twos. No es por es por la edad, sí, pero no tiene que ver con el alfa. Exactamente. Entró alfa, entró poder de decisión. Exactamente. Y por eso, ajá. Pero hasta que eso no suceda, uno anda ahí a lo loco. por No, decirlo así. dormido, somnoliento. Exactamente. Ok, entonces tú me acabas de decir algo que me llama la atención. Dijiste que en la parte posterior Ujú. yo subí beta. Ujú, Y me está pasando mucho ujú. que los ruidos me están molestando a nivel Dios. Mm. Puede tener que ver, o sea, porque como tengo esa hiperactividad acá atrás en la parte sensorial, Ujú. que si el ruido, todo lo escucho, todo me molesta, me pongo irritable, ¿puede tener que ver con eso? Pudiera tener que ver con el hecho de que como claramente estás captando algo que te está molestando, eso puede estar causando esa irritación, por decirlo así. Y la manera en cómo eso se transmite o se ve visiblemente es en el electro, aumentando ese beta. Claramente ahora que te estamos haciendo MERT, en teoría lo que queremos lograr es que ese teta que tienes, ese teta que te enseñé, tienes en la parte posterior y ese beta que también hay, ambos puedan bajar para que puedas ganar entonces Un poco más de un poco alfa. más de alfa y que eso pueda migrar hacia adelante en la parte central y en la parte frontal y que entonces puedas descansar mejor, puedas Sí he concentrarte sentido más. algo, o sea, Ujú. sí he sentido como que descanso, sí estoy descansando mejor, como un bebé. Los primeros 2 días yo dije, Ay, qué bueno. delicioso. Ujú. Todavía siento que tengo esa beta Ujú. porque los ruidos, o sea, ayer me tuve que parar en la mesa porque la manera que la gente estaba comiendo, o sea, me atacó, o sea, no lo toleré. Pero digo, ajá, llevo 5 días, o sea, tampoco voy a pretender que todo se me arregle de ya para De allá, allá ¿no? para allá. Pero sí tengo esperanza de volverlo a subir, porque tú dijiste algo importante, yo le recomendaría esto a todo mundo. O sea, yo tengo un tío mío que es abogado. La primera vez que hizo esto también fue hace 10 años, cuando empezamos esto, y él me dice, ay, mi cerebro era una locura hace 10 años. Con solamente un par de sesiones empezó a poder leer solamente un contrato una sola vez y entendía todo. Qué bueno. Y luego, ahora, 10 años después, llegó con diferentes otras patologías. Ay, mira que tengo mucha ansiedad, me estoy entrando un poco en depre. Y sí, se logró. Creo que hizo como 2 meses, salió de ese cuadro. Pero sí me dijo, wow, qué diferencia de qué tan rápido actuaba mi cerebro antes que cómo actúa ahora. Nunca es tarde, siempre hay neuroplasticidad, ¿cierto? Sí. Porque hay personas que se preguntan, bueno, ajá, pero ¿hasta qué edad? O sea, ¿desde qué edad a qué edad podemos usar MERT? Digo, hemos tenido pacientes mayores, 60, 70 años haciéndose MERT, porque realmente esto es como un booster al cerebro. Vamos Sí. a ponerlo de esa manera. Esto es lograr que el cerebro arranque, si es que no ha arrancado, o que pueda funcionar un poco más rápido, o que pueda estar, las capacidades cognitivas puedan estar un Como poquito eran. más O sea, como eran años antes, ¿no? Ya no vas a tener tus lentes en tu cabeza y vas a decir, ¿dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis llaves? Ajá. Exactamente. Y niños desde los 2 añitos. Desde los 2, 3 años en adelante. Ujú. Buenísimo. Hablamos de contraindicaciones, Ujú. ¿verdad? ¿Para quién no es MERT? O sea, ¿a quién tú no se lo recomendarías? ¿O quién literalmente no puede usarlo? Bueno, hay varias contraindicaciones, pero específicamente personas que tienen implantes cocleares no pueden hacer MERT. Personas que tienen bypass, marcapasos, no pueden usar MERT. Básicamente esas son las contraindicaciones como absolutas, que no se puede.
Porque es peligroso, es claro. peligroso. El magneto puede llegar a reprogramar el marcapaso. Exactamente, y no queremos que eso suceda. Y también, pues, pacientes que tienen antecedentes no antecedentes, pacientes que han convulsionado recientemente, antes de iniciar MERT, tienen que ser evaluados primero por su neurólogo. Claro. Antes de. Eso tiene todo el sentido, porque, ¿qué está pasando con el cerebro? Y luego, venga, ahora vamos con neurodesarrollo y optimización. Exactamente. O sea, pues son dos cosas diferentes, ¿verdad? Exactamente. Que sobreviva ese aparato, que esté todo bien y luego uno le mete la estimulación. Exactamente. Y, ¿qué pasa? Yo sé que a ti te gusta mucho el deporte. O sea, MERT puede ayudar a personas para lo que es el rendimiento deportivo. Realmente yo pienso que es un todo, ¿no? Porque cuando un cerebro ya está más optimizado, estás más lleno de energía, sales de estar deprimido, de no tener deseo de hacer absolutamente nada con tu vida, eso automáticamente hace un efecto de que te impulsa a querer hacer deporte. Entonces, el deporte por sí solo causa de que nosotros liberemos endorfinas y todo esto que nos hace estar más activos, estar más chispa con el día. Entonces, imagínate hacer ejercicio que ya tiene su efecto individual y hacerte MERT. O sea, tú vas a estar óptimo porque claramente tu cuerpo va a querer estar siempre positivo, va a querer siempre estar haciendo una actividad, no vas a estar deprimido, no vas a estar cansado, porque obviamente es como integrar ambas cosas, ¿no? Así que el deporte con MERT para mí es top. Yo creo que hemos hablado ya bastantísimo de lo que es esto. Yo les vuelvo a decir, o sea, sin duda esta herramienta, para mí, esta herramienta tendría que estar estándar. O sea, para mí, todo el mundo tendría que hacerse un electroencefalograma cuantitativo para ver cómo están las ondas cerebrales. Exacto. Incluso hay muchos neurólogos que antes no entendían de esto, que decían, no, ¿qué es esto? Y nos tiraban mucho hate, que han venido desde el año pasado a tocarme la puerta. ¿Sabes qué, Miriam? Nos estamos chocando con que hay muchos pacientes que han hecho esto, que les ha ido muy bien y ahora es hora de entender. Y han tenido la humildad de decirme, muéstrame lo que es un electroencefalograma cuantitativo porque yo no sé qué es eso. Y cuando nuestros médicos le han hablado, se han quedado con la boca abierta. O sea que tenemos que buscar doctores actualizados, que no nos metan miedo. Podemos leer los estudios de seguridad nosotros mismos, podemos tomar riendas en el asunto para que nuestros niños estén comiendo sano, para que el electro salga mejor, para que el cerebro reaccione mejor. Así o sea, es. Para mí esta herramienta no hay que descartarla nunca en la vida para ningún diagnóstico. Está espectacular, hay que usarla de manera integral, eso sí, pero busquen, hablen, pregunten sobre este tema. Consejos finales a cualquier papá que está pensando hacer MERT. Mi consejo, la verdad, sería, Miriam, que se den la oportunidad, de venir, de recibir la información, porque realmente es una herramienta más que puede darle una esperanza y un cambio completo a su hijo. Como tú decías unos minutos antes, esto no es una varita mágica, No. Porque a mí no me gusta, ¿sabes? Decirle a los papás, vengan y hacen MERT porque esto va a ser, o sea, no, porque la realidad es que esto es guiado, esto es algo que requiere de mucha responsabilidad, tanto del papá, de saber, de llevar las indicaciones que se les da para que esto pueda tener los resultados, y también para mí como médico, para ustedes, para que todo esto salga de la manera adecuada, pero es una oportunidad que le pueden dar a su hijo para poder ver cambios, y realmente las cosas que yo he visto, incluso para mí, han sido cosas increíbles. Yo he llorado con resultados que he visto, porque como te decía al principio de la entrevista, o sea, ver cómo un niño pasa de no saber quién es su mamá y quién es su papá a conectar con ellos, para mí eso es lo más hermoso del mundo, porque han sido, ¿qué? 4 o 5 años que ese niño no tiene idea de quiénes son estas personas, y lo doloroso que ha de ser para un papá que tienes un niño que no sabe quién eres tú. Entonces, yo lo viví. Si realmente tienen la posibilidad, estamos aquí para guiarlos, para ayudarlos, para orientarlos y para escucharlos también, porque muchos de los papás necesitan alguien con quien hablar, que se relacione con lo que realmente están viviendo, para desde ahí entonces poder tomar acción. ¿Sabes qué? Yo también diría que el electro valida muchas cosas. Y, perdón,
esta tos no me tiene loca. El electro valida muchas cosas. Hay papás que, aunque tengan, se hacen escépticos, vean un electro. Exactamente. Que la doctora les diga qué es lo que ve. Porque a veces Exactamente. cuando tú puedes ver algo, dices, ay, pero si lo puedo ver, lo puedo mejorar. Y si lo puedo ver es porque existe y Exacto. valido lo que ya veo en casa. Exactamente. No descarten esta herramienta. De todo corazón les digo que es una de las mejores que he hecho de manera integral, eso sí, pero es impresionante. Así es. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Hasta pronto. Hasta luego.